Queridos alumnos, bienvenidos a la presentación de las fuentes de energía, la tercera parte del comienzo de nuestro tema 6, el espacio industrial. En este apartado, que cubriría las páginas 192-203 de nuestro libro, vamos a distinguir entre dos grandes tipos de energía: la energía primaria, aquella obtenida directamente de la naturaleza, como puede ser el petróleo, el gas natural, hidroeléctrica, eólica, etc. Y la energía final, aquella que ha sido transformada para su uso directo, es decir, básicamente la electricidad y los combustibles. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la diferencia que ya conocemos entre energías renovables, que en España oscilan en torno a un 40% del total, y energías no renovables, entre las cuales se cuentan la nuclear, el petróleo, el gas natural, el carbón, etc. Además, es muy importante que distingamos entre consumo energético y producción energética, pues en ocasiones se producen grandes desequilibrios, fundamentalmente en los combustibles fósiles, carbón y sobre todo petróleo y gas natural, que tienen un alto consumo y sin embargo una producción prácticamente inexistente en España. Por lo tanto, dentro de las no renovables distinguimos el carbón, petróleo y gas natural, que son los tres conocidas como combustibles fósiles, y la energía nuclear. Dentro de las renovables, la hidráulica, eólica, solar, biomasa geotérmica y marina, que iremos explicando progresivamente. Este es un apartado importante, lo que quiere decir que podría aparecer como una pregunta de desarrollo en un examen, pero no va a caer directamente en los nuestros. En primer lugar, el carbón, una fuente de energía muy tradicional, la gran producción durante la primera revolución industrial, que se localiza en las minas, sobre todo del norte, de Asturias, León, pero también en zonas de Teruel y en zonas de Ciudad Real, fundamentalmente. Está sufriendo un descenso, ya que se van agotando las minas más importantes, las que quedan son difíciles de mecanizar, difíciles de acceder a ellas, y nos encontramos con una gran competencia de otras fuentes de energía más eficientes, como el petróleo, o de otras fuentes de carbón más eficaces o más baratas, como el carbón extranjero. Por lo tanto, distinguiendo siempre entre la producción y el consumo, podemos ver en este gráfico de líneas que nos muestra la evolución desde los años 30 hasta prácticamente la actualidad, una evolución similar pero con contrastes entre la producción en azul y el consumo en rojo. El consumo ha ido evolucionando desde unos puntos relativamente elevados en los años 30 hasta que comienza su crisis en los años 60 hasta mediados de los 70 por competencia con el petróleo. En esta época, el petróleo, debido a la liberalización de España, al fin del proteccionismo que protegía las minas de carbón nacionales, etc., entra el petróleo mucho más barato y por lo tanto hace una competencia muy clara con el carbón. Sin embargo, en el 75 se produce la gran crisis del petróleo, que aumenta enormemente su precio, por lo tanto la producción carbonífera aumenta tremendamente. Sin embargo, se irá reduciendo en tiempos más recientes por la recuperación del mercado del petróleo, aunque se mantendrá hasta 2005, en el cual se produce una combinación de factores: la normativa de la Unión Europea, así como la crisis del 2008, que afectará duramente a actividades como la construcción, de la cual depende la cementera, que es uno de los grandes consumidores de carbón para su mantenimiento energético, o la siderurgia, que utiliza el carbón además como materia prima. Por lo tanto, hay un enorme descenso del consumo de carbón, que sin embargo ha ido aumentando en los últimos tiempos, pues al ser el principal combustible fósil que se produce en España, prácticamente el único, se considera estratégico, ya que mantiene una importante producción eléctrica, que es la única que nos permite prácticamente el autoconsumo, y por lo tanto se intenta potenciar. En el caso de la producción vemos una evolución similar, que se mantiene en unos niveles modestos al comienzo antes de la industrialización en España, en la época de la primera revolución industrial. Tenemos un ligero aumento hasta que va a ir descendiendo progresivamente como consecuencia de la competencia con el petróleo.
se dispara igualmente con la crisis del mismo en los años 70 e irá progresivamente descendiendo por todas estas medidas que hemos dicho. Por un lado, reestructuración de la industria, que ya no necesita tanto carbón, sino que necesita otras actividades, reestructuración también de la energía eléctrica, que prefiere, por ejemplo, las fuentes renovables, más ecológicas, menos lesivas para el medio ambiente, así como la normativa europea en contra de la contaminación y la menor eficacia de las explotaciones mineras, que son cada vez más difíciles de acceder y con unas fuentes de mayor difícil obtención y más caras, por lo tanto. Por lo tanto, el carbón está destinado sobre todo a las industrias siderurgia para la fabricación de acero y cementera, pero también para la calefacción de hogares y la producción de electricidad en las centrales térmicas. Se produce sobre todo en la zona asturiano-leonesa-palentina, en la zona de Teruel y en Puerto Llano, en Ciudad Real. Los problemas que sufre el carbón son el agotamiento de las minas, que además encarece tremendamente su precio y dificulta la mecanización, la baja calidad existente, que entra en competencia con el carbón de otros territorios como Sudáfrica, el descenso de la demanda por todos los procesos que hemos comentado y la competencia extranjera. Esto va unido a una reconversión industrial que no necesita tanto carbón y un cambio en las políticas que fomentan otras energías y sobre todo el proceso que establecía que para 2019 debían cerrarse todas las minas no competitivas, algo que se está siguiendo en gran medida en España con una serie de medidas para cerrar estas minas. Sin embargo, se garantiza la participación del 7,5% en el total de la producción energética, ya que se considera un recurso estratégico en tanto que es una producción nacional que nos permite el autoconsumo. Los otros dos grandes tipos de combustibles fósiles son el petróleo y el gas natural, ambos de gran importancia y un enorme crecimiento en los últimos años, sobre todo a partir de los años 60, y un escasísimo nivel de producción en España, prácticamente nulo. Solamente en el caso del petróleo localizado en zonas marinas, en la plataforma continental, es decir, en la zona de costa menos profunda de Tarragona y en el caso del petróleo, del gas natural en el Golfo de Cádiz, que son prácticamente testimoniales. Por lo tanto, dependemos de la producción exterior y de la importación. Esto es un fenómeno generalizado en el planeta, lo cual le da una importancia estratégica fundamental a puntos como el Estrecho de Malaca, por el cual pasa una cuarta parte del petróleo mundial y el 80% del destinado a China, y lo hace muy sensible a las variaciones internacionales, como la ya mencionada crisis del petróleo de 1973, en la cual los precios se dispararon y hubo un agotamiento generalizado de las reservas de petróleo, de gasolina, de combustible en países de todo el mundo. Por lo tanto, las tres grandes fechas en torno a las cuales bascula todo lo relacionado con la producción energética en España, reflejo de la del mundo, serían los años 60, a partir de las cuales se produce el despegue industrial de España, mediados de los 70, en torno al 75, donde tiene lugar la crisis del petróleo, y el 2005, que son los primeros momentos de la crisis conocida como crisis del 2008, que supondrá un descenso generalizado de las actividades económicas. Por lo tanto, distinguimos la producción prácticamente testimonial, sin apenas relevancia económica, más allá de los dos grandes momentos del 75 y del 83, en los cuales se produjo un inmenso crecimiento de la producción respecto a los límites anteriores, por el descubrimiento de un petróleo de bajísima calidad y muy poco uso. Por lo tanto, lo fundamental es la importación, ya que el consumo, como vemos, sí que es muy destacable, con un grandísimo crecimiento en los años 60, cuando la industria lo adoptó como la principal fuente de combustible, descendió en los 70 por la crisis que ya hemos mencionado, fue recuperándose en un crecimiento casi constante durante todo este tiempo,
hasta que en el 2005 se combina la crisis económica, el descenso de muchas actividades, el descenso del consumo, etcétera, con la reestructuración económica generalizada que lleva a su sustitución por otros combustibles, como por ejemplo la aparición de los coches eléctricos o las centrales nucleares y métodos de energías renovables para la producción eléctrica. El consumo de gas natural es similar, aunque más tardío. No tuvo una gran influencia en la crisis de los años 70, ya que su consumo en aquellas épocas era muy escaso. Igualmente la producción es mínima y su consumo ha ido creciendo enormemente con un gran despegue a partir de los 90, pues fue adaptado tanto por la industria como por las empresas, ya que era más barato, más eficiente que el petróleo y producía menos CO2, con lo cual era menos dañino para la atmósfera. Sin embargo, en los últimos años ha estado viéndose claramente sustituido por otras energías, sobre todo las renovables. Por lo tanto, el petróleo está destinado a centrales térmicas en las cuales se quema para producir electricidad o calor, refinerías en las cuales se transforma en combustibles, en gasolina, queroseno, etcétera, y en la industria petroquímica en la cual se transforma en materiales, sobre todo plásticos. Estas industrias relacionadas con el petróleo suelen estar localizadas en la costa, ya que el petróleo llega por barcos petroleros o en algunos casos por oleoductos, que tienen su reflejo en el gas natural con los gasoductos. La producción es mínima en Tarragona y por lo tanto se importa sobre todo por mar. El consumo es muy elevado, más elevado de todos los tipos de energías, aunque va decreciendo al ser sustituido por otros, porque se requiere menos para la demanda del transporte, sobre todo con la generalización del coche eléctrico y doméstico por su sustitución por otras actividades renovables y sobre todo en este caso por el gas natural, tan habitual para las calefacciones. El gas natural, por lo tanto, se destina tanto a la industria petroquímica, que pues permite producir determinados productos, para su uso calorífico, es decir, para las calefacciones, y para la producción eléctrica, en las cuales destaca el ciclo combinado y la cogeneración. Ciclo combinado es en el cual se aprovecha el doble, ya que se utiliza el gas natural que se quema para mover una turbina y luego el vapor producido para mover otra turbina, con lo cual se aprovecha el doble, siendo más eficiente. Y la cogeneración es que produce al mismo tiempo electricidad y calor para las industrias, con lo cual tiene igualmente esta doble eficiencia. La producción es mínima, testimonial, sobre todo en el Golfo de Cádiz, y por lo tanto se importa tanto en barcos como en gasoductos. Y permite además su explotación en recursos no convencionales, que es básicamente la obtención de gas natural a través de el que queda almacenado en las rocas porosas, que son fragmentadas para obtenerlo. Sin embargo, es un método peligroso, dañino para el medio ambiente y no muy eficiente, con lo cual es limitado. El consumo ha ido incrementándose hasta que a partir de 2005 fue sustituido por otras energías renovables, como es el caso del petróleo, como le pasó de la misma manera al petróleo, quiero decir. La última de las energías renovables y una de las de más tardía incorporación es la energía nuclear, que para el caso de España depende del uranio, no de combustibles fósiles, importado de Níger. Con este se lleva a cabo un proceso conocido como fisión nuclear, es decir, descomposición de los átomos que producen unas altas temperaturas, por las cuales se mueve una masa de agua que movería una turbina generando electricidad. Otra modalidad sería la energía nuclear de fusión en lugar de fisión, que combinaría estos átomos en lugar de separarlos, provocando una reacción mucho más eficiente, aunque requiere unas altísimas temperaturas para llevarla a cabo, con lo cual está de momento en experimentación. Esto tiene grandes ventajas. La fundamental es que permite desligarnos de la dependencia que hemos visto del petróleo, diversificar de esta forma nuestras fuentes de energía y además no produce CO2, no produce gases de efecto invernadero. Las famosas humaredas que salen de las torres de las centrales nucleares son vapor de agua procedente de este proceso. Sin embargo, tiene otros problemas
como por ejemplo la acumulación de residuos nucleares en los cementerios nucleares, como el de la mina del Cabril, el principal de España, que permanecen radioactivos durante larguísimos periodos de tiempo, cientos o miles de años, con lo cual supone una acumulación de residuos que de momento no se puede controlar, no sabemos qué hacer con ellos. Además, existe el miedo generalizado a los accidentes, a la contaminación, etcétera, y el hecho de que exige una dependencia absoluta del uranio importado de otros países. Por ello, pese a que la energía nuclear empezó a crecer muy rápidamente en el año 69, tuvo un fuerte parón posteriormente. Es decir, comenzaría en el 69 por primera vez en España, se irá desarrollando un enorme crecimiento como sustituto del petróleo a raíz de la crisis que sufrió este, pero en el año 87, debido a la moratoria nuclear que se establece, queda limitada y establecida su producción, que en este momento tiene un futuro incierto, queda limitado a 7 centrales nucleares dispersas por el territorio nacional, ya que no están sujetos al medio ambiente ni a ninguna otra restricción. Pues el uranio es puramente importado, no hay ninguna otro requisito que establecer a las centrales más que el hecho de tener acceso a agua y espacio libre. Y tiene un futuro incierto. Por un lado, tiene las ventajas que hemos comentado, pero está visto con malos ojos por la población, por los riesgos reales o imaginados, por la posibilidad de accidentes, la contaminación, etc. Por lo tanto, no parece probable que se vayan a crear nuevas centrales y algunas de las que ya existen tendrán que ser remodeladas porque están anticuadas o directamente desmanteladas. Por lo tanto, se destina fundamentalmente a la producción eléctrica, aunque también tiene usos en medicina, como por ejemplo para la radiografía, la medicina nuclear, etc. Pero su uso prioritario es la producción en las centrales nucleares, la producción eléctrica. Requiere uranio importado fundamentalmente de Níger. El consumo y la producción van paralelos, ya que todo el uranio que se ha importado ha servido para consumirse en estas centrales, salvo los pequeños casos para cuestiones medicinales. Se ha estabilizado desde la moratoria del 87 y se prevé que se vaya reduciendo progresivamente, de hecho, durante estos años. Tiene una serie de problemas como la dependencia exterior, tanto de las materias primas como de la tecnología. Otros países más punteros en energía nuclear son los que llevan la voz cantante y nosotros tenemos que depender de la tecnología desarrollada en estos territorios. Riesgo de accidentes, aunque las nuevas tecnologías lo están moderando mucho. Y sobre todo el problema del almacenamiento de los residuos, que sigue siendo un asunto pendiente ya que no tenemos claro qué hacer con ellos. Pero como ventaja está que no emite gases de efecto invernadero, que permite reducir la dependencia del petróleo, que ya hemos visto que es muy variable y está sujeto a crisis, y que además es una energía fiable y regular, constante, que supone una importante fuente de electricidad. La energía nuclear de fusión está en fase experimental y podría ser la solución a algunas de estas dificultades. Por último, entre las formas de producir energía contamos las energías renovables, que han tenido un gran crecimiento, sobre todo en los últimos años en España, llegando a formar hasta el 40% del total energético. Encontramos diferentes fuentes, todas ellas procedentes del medio natural, medios inagotables, que además son mucho menos perjudiciales para el medio ambiente, como por ejemplo las centrales solares, que pueden ser térmicas, como en este caso, en el cual la luz solar se refleja calentando enormemente una zona en la cual igualmente el agua mueve una turbina, o las centrales fotovoltaicas, grandes superficies en las cuales los paneles solares convierten directamente la radiación solar en electricidad. Es, por cierto, el único tipo de energía que no utiliza turbinas de ninguna clase, sino que directamente convierte estas dos formas de energía. Se suelen utilizar por la necesidad de grandes espacios en zonas rurales, donde el suelo es barato, es disponible, y evidentemente en zonas con alta insolación, aunque hay proyectos para establecerlo en el mar, como estas granjas solares en China, que de hecho funcionan también como un centro de piscicultura.
La energía posiblemente más importante de las renovables en España es la energía eólica, que ha tenido un enorme crecimiento favorecido por el relieve de la península ibérica, zonas elevadas, por lo tanto con gran incidencia del viento, especialmente en la costa, para aprovechar estas grandes masas de aire que vienen sin interrupción, que ha permitido que España se convierta en el segundo productor de energía eólico de la Unión Europea después de Alemania. Sin embargo, la energía eólica tiene algunos problemas, como el hecho de que causa ruido, puede perturbar a las aves, requiere mucho espacio, etcétera, y por ello se está buscando otros modelos, como por ejemplo estos aerogeneradores sin aspas, los bladeless, diseñados por una empresa española, cuyo objetivo es precisamente hacerlos más manejables. Por lo tanto, en su conjunto, las energías renovables son una gran alternativa a las energías no renovables. No solamente contaminan menos, sino que además son autóctonas, es decir, rompen esta dependencia del exterior que hemos visto que era clarísima, especialmente en el caso del uranio procedente de África, el petróleo de los países árabes, de Rusia, de México y Venezuela, de países africanos y igualmente el gas natural, sobre todo de Europa del Este y África. Por ello, ha ido creciendo en los últimos años, fluctúa en torno al 40%, aunque las diferentes energías son mucho más variables, mucho menos constantes, pues no dependen, por ejemplo, de la combustión, sino que dependen del flujo de agua, en el caso de la energía hidráulica, muy habitual en España, o de las corrientes, en el caso de la energía eólica, o la insolación para todas las centrales térmicas. Por lo tanto, es más variable. Y por eso lo que se suele optar es por una combinación, como por ejemplo las combinaciones de la quema de carbón con productos de biomasa. Por lo tanto, la energía hidráulica se da sobre todo pues, en las zonas en las cuales evidentemente hay un mayor peso hidrográfico. El agua es más abundante, con grandes corrientes de fuerte caudal y con gran intensidad, por ser zonas montañosas en el norte, los Pirineos, en las montañas del interior y en las caídas del Duero y el Tajo, donde se encuentran las mayores presas de España. Podemos encontrarnos mini centrales que utilizan pequeños saltos de agua para producir energía en zonas más localizadas, en empresas, hogares, etcétera, o presas, embalses mucho más grandes, centrales reversibles que utilizan el camino de vuelta también del agua, utilizando de esta forma el doble de la producción, y las centrales hidroeólicas que combinan la producción hidroeléctrica con la producción eólica, es decir, con molinos. Es fluctuante porque depende fundamentalmente del caudal, que depende a su vez de las lluvias y de las nieves, que sabemos que en España son irregulares. La producción eólica ha tenido un enorme crecimiento en los últimos tiempos, era sobre todo en las zonas montañosas y las costas, y especialmente, por supuesto, en las montañas costeras, donde el flujo del aire es más intenso e ininterrumpido. Se está ensayando con aerogeneradores marinos o aerogeneradores de baja potencia para hacerlo más generalizado. Por ejemplo, que las granjas o los pequeños edificios rurales puedan tener su propio aerogenerador, etc. La solar puede ser para crear agua caliente con los colectores de calor en el techo de los edificios o para la calefacción por la distribución de este calor y fundamentalmente por la electricidad. En centrales termoeléctricas, que son las que con grandes espejos reflejan el sol para calentar el agua y que mueva turbinas, o las centrales fotovoltaicas que con placas de silicio eh, recogen directamente la radiación solar y la convierten en electricidad. Se da, por supuesto, en zonas rurales donde la insolación sea más abundante, es decir, frecuentemente en el sur. La biomasa, es decir, la quema, la combustión de productos orgánicos, se basa en la materia orgánica residual, basura o productos industriales. Tienen la constante de que al ser una forma de combustión no tiene estas variaciones debido a los ríos o a la insolación o al viento, sino que es más estable. Sin embargo, precisamente por ello mismo, produce gases de efecto invernadero, CO2. Produce energía eléctrica o energía térmica, según para lo que se utilice, o puede, según se queme, puede transformarse en biogás o biocombustibles como el bioetanol, biodiesel, etcétera, que están poco a poco sustituyendo al petróleo en muchos ambientes.
Se da en entornos rurales, cerca de los campos de cultivos que producen estos productos, o cerca de las industrias transformadoras o de los puertos, en los casos en los cuales esta materia prima venga importada del exterior. Se está ensayando además la cocombustión, es decir, centrales que combinan la biomasa con el carbón, para que reduzcamos por una parte la necesidad de consumir carbón, que es muy contaminante, pero tampoco lo eliminemos del todo y complementemos esta biomasa que está todavía en desarrollo y no siempre es suficiente con otras energías más tradicionales. La geotérmica es el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, sobre todo para que caliente tuberías de agua que, como siempre, muevan la turbina. En España es prácticamente inexistente porque se refieren unas zonas con una gran temperatura en el interior de la Tierra, sobre todo por ser zonas volcánicas. Por lo tanto, se está ensayando en Canarias, pero es complicado encontrarlo, estamos todavía en ello, necesitamos una gran profundidad, altas temperaturas, etcétera, etcétera, y se está intentando formas artificiales a través de el agua que se hace descender a presión, por lo tanto se calienta y mueve las turbinas. También puede servir para producir agua caliente, calefacción o para la refrigeración. Para ello se establecen yacimientos a menores temperaturas, es decir, no que requieren unas temperaturas tan elevadas y por lo tanto son más fáciles de localizar. Aunque, como decimos, es más anecdótico que otra cosa. Y las centrales marinas o mareomotrices se basan en estas centrales del movimiento de las ondas, del movimiento de las olas, que están todavía en una fase experimental. El concepto es que las propias olas al moverse muevan turbinas, pero requiere unas instalaciones muy costosas, una gran planificación, etc. Así que de momento está en una primera fase de planificación. Finalmente tenemos que tratar la energía final, que es aquella fruto de una transformación, en lugar de la que se obtiene directamente del medio. Son básicamente los combustibles procedentes del petróleo, la gasolina, el queroseno, etcétera, o de otras medidas como los biocombustibles procedentes de la biomasa, o la electricidad en sí misma, originada en las centrales eléctricas, que como podemos ver aquí tienen diferentes orígenes. En la base estaban las centrales térmicas de quema de productos, fundamentalmente carbón, petróleo y posteriormente gas natural, así como la energía hidráulica, que también es muy antigua. Ambas fueron creciendo, disparándose en los años 60 con la industrialización de España, sufriendo una crisis las centrales térmicas por la crisis del petróleo del 75, sobre todo por el petróleo en sí, siendo sustituido, como hemos visto, por el carbón y por el gas natural, y un crecimiento de la energía hidráulica y poco después un gran impulso de la energía nuclear para paliar este descenso. Que la energía nuclear, como sabemos, se queda estable a partir del 87 con la moratoria. La hidráulica no ha sufrido grandes cambios porque los pantanos, como hemos dicho, crean problemas respecto a los paisajes, modificación del caudal de los ríos, conflictos con otros usos como el agua para el regadío, etc. Y la aparición en tiempos más recientes de las grandes energías renovables que han contribuido al descenso de las térmicas tradicionales, es decir, la energía eólica, la energía solar, la energía de biomasa, etc. Esta energía térmica además ha ido descendiendo, impulsada, como hemos dicho siempre, a partir de 2005 por la crisis del 2008 y la necesaria reestructuración de la economía, el uso de cada vez más coches eléctricos, energías renovables para la producción, descenso de las actividades consumidoras, etc. La energía final, en general, ya hemos visto cómo ha ido creciendo su consumo, son fundamentalmente los productos procedentes del petróleo, la electricidad y aquellos que se utilizan de manera directa, como por ejemplo el gas o el carbón utilizados para su consumo directo o las energías renovables utilizadas también para su como producción térmica, por ejemplo, o mecánica para el movimiento de máquinas, etc. Ha ido todo ello creciendo, aunque sabemos que a partir del 2008 tenemos una crisis del petróleo, fundamentalmente, sustituido por otras medidas.
La producción energética en España tiene una serie de problemas, como conocemos, y el principal es la dependencia del exterior. En torno al 70% de la energía es importada. Ya hemos visto, necesitamos importar uranio, necesitamos importar gas natural, necesitamos importar petróleo y necesitamos importar gran parte del carbón. Con lo cual, salvo las energías renovables que son autóctonas y por eso se están potenciando, necesitamos una importación, por ejemplo, a través de los oleoductos y gasoductos que vemos en la imagen. Por lo tanto, la producción son básicamente los productos petrolíferos y la electricidad, así como otras acciones como el carbón directamente para calentarse, los productos de biomasa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los productos petrolíferos destinados a refinerías donde se convierten en combustible, a industrias petroquímicas donde se convierten en productos como los plásticos. La electricidad en centrales térmicas producidas por la quema, la combustión de diferentes productos, por ejemplo el petróleo, el carbón, la biomasa, etcétera. Centrales nucleares por la fisión nuclear, como hemos visto. Las centrales hidroeléctricas en las cuales el agua mueve la turbina, las centrales eólicas en las cuales es el viento quien la mueve y las centrales fotovoltaicas que son las únicas que no tienen ningún tipo de turbina sino que transforman directamente la radiación eléctrica. El consumo vivió una crisis a finales de los años 90, eh, creció hasta el 2005, en el cual fue descendiendo por la crisis del 2005 y por un aumento necesario, impulsado por todo esto, de la eficiencia, es decir, mantener las actividades económicas pero consumiendo cada vez menos. Las fuentes son, como hemos dicho, los productos petrolíferos y la electricidad. Los productos petrolíferos son los principales, tienen una amplia mayoría, pero están descendiendo progresivamente. El carbón es escaso, aunque está mantenido por la normativa, por ser un producto nacional, y están aumentando la electricidad, que se utiliza para todo, prácticamente, para movimiento de máquinas, para generación de luz y calor, y para transmisión de información en la industria de las telecomunicaciones y la informática, que es una industria muy consumidora que está uniendo paralela a todos los servicios. Y el gas y las energías renovables para otros usos, como por ejemplo para la calefacción, como hemos visto. Eh, Según la Unión Europea, el consumo tiene que reducirse en un 20%, mejorando por lo tanto la eficiencia, y la energía de fuentes renovables tiene que suponer el 20% de la energía final bruta, algo en lo cual, como hemos visto, vamos bastante bien, se ronda en torno al 35-40%. El transporte es un gran consumidor de energía, sobre todo de combustibles. Ha ido creciendo enormemente hasta el 2008, cuando por el cese de las actividades económicas, potenciación de energías renovables, eficiencia energética, etcétera, ha ido descendiendo y se espera que vaya a unos niveles cada vez más moderados. La industria, también muy importante, hasta el 2005, donde se hace más eficiente y se reduce su actividad. Sectores residenciales para la calefacción y la electricidad, servicios como la informática y la agricultura fruto de la mecanización son los grandes consumidores de energía. Todos ellos optando cada vez más por las energías renovables, coches eléctricos y biocombustibles en el transporte, sistemas renovables para la calefacción de hogares, etcétera, y por la eficiencia energética, es decir, por consumir cada vez menos. La energía atraviesa por una serie de problemas, como ya hemos dicho, siendo el principal de ellos la dependencia energética, a través, por ejemplo, de estos grandes gasoductos que nos conducen hasta nosotros. En torno al 70% de la energía es importada, se busca por lo tanto asegurar esta importación con buenas relaciones con los países exportadores, garantizar una diversidad de producción, es decir, obtener energía de diferentes países para no depender de una sola fuente que se puede cortar por la razón que sea. Fomentar las energías propias, ya hemos visto el mantenimiento del carbón y sobre todo las renovables, y extender las redes transeuropeas, es decir, unificar una red europea, por ejemplo, del petróleo y el gas, que vienen en gran medida del este de Europa, Ucrania, Rusia, etc. Para el gasto se busca liberalizar los precios al nivel de la Unión Europea, es decir, eh, mantener una economía más libre que requiere competir con productos europeos. Por lo tanto, tenemos que ser más eficientes y se nos ha exigido reducir el consumo
y ahorrar en cuanto a energía. Para ello se han tomado medidas orientadas desde el Estado para limitar estos gastos totales y cumplir con la normativa europea y sobre todo evitar los problemas aparejados como los daños al medio ambiente o el consumo excesivo de medios no renovables, sobre todo el carbón, el petróleo y el gas natural. Tienen un gran impacto medioambiental, son el gran problema que tiene, suponen el agotamiento de recursos, contaminaciones, sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente todo lo que sea combustión, gas natural, petróleo, carbón, biomasa, etc. Alteración de las aguas, bien de su cauce, por ejemplo la energía hidráulica, o bien por la contaminación, por los residuos que llegan a ella, los residuos sólidos o residuos nucleares procedentes de estas centrales, la reducción de la biodiversidad, por la contaminación o por la construcción de infraestructuras que corten el hábitat, etc. Impacto paisajístico, porque ocupan grandes espacios, pueden además causar problemas acústicos, etc. Y riesgos de problemas como sobre todo los riesgos que llevan aparejados las centrales nucleares, que a pesar de las medidas de seguridad que los tienen muy controlados y del hecho de que no haya habido grandes accidentes nucleares en los últimos tiempos, suponen un riesgo y sobre todo un rechazo por parte de la población. Para ello se ha creado a nivel estatal un Plan Nacional de Energías Renovables que está terminando ahora, para lo cual hay que establecer las conclusiones de hasta qué punto se ha cumplido. El 20% de la energía final bruta debe proceder de energías renovables, para lo cual parece que vamos bastante bien. Y los biocarburantes deben ser el 10% del consumo de los vehículos, la razón por la cual cada vez vemos más vehículos ecológicos, eléctricos o de biodiesel y demás. Ese es el final de nuestra presentación, así que muchas gracias por escucharme y si hubiera cualquier duda o consulta, por favor no dejéis de acudir. Muchas gracias.